El infierno, ese lugar de sufrimiento eterno, fuego, gritos y arquitectura sorprendentemente bien organizada. Pero si hoy tenés en la cabeza que el infierno es fuego, demonios con abdominales marcados y gente gritando ¡ay, me arrepiento!, no le agradezcas a Hollywood. Agradecéselo a este muchacho, Dante Alighieri, porque nadie tuvo más influencia en cómo imaginamos el infierno que él. Y sí, vamos a hacer el tour completo por sus 9 círculos. Prepará mate o café, que se viene largo el viaje. Todo arranca cuando Dante, el poeta, se pierde en un bosque oscuro. No es una metáfora. Bueno, sí, pero también no. Está en plena crisis existencial, dudando de todo, y de la nada se le aparece Virgilio. Sí, ese Virgilio, el poeta romano, y le dice: pibe, venite que te llevo de excursión por el infierno y el purgatorio. Turismo cultural, ¿te va? Y Dante, que está más perdido que influencer en biblioteca y sin un plan mejor, le dice: y dale, ¿qué tan mal puede estar? Spoiler, muy mal. Llegan a la entrada del infierno, donde hay una frase escrita que te da la bienvenida como si fuera un cartel en el aeropuerto de Mordor: dejad toda esperanza, los que entráis. Y la verdad que sí, vas a querer dejarla, porque lo que viene después es básicamente una licuadora de tortura psicológica, física y existencial. Antes de arrancar, necesitamos un mapa. El infierno, según Dante, es un cráter en forma de embudo creado cuando Lucifer cayó del cielo, como un meteorito gigante lleno de odio. ¿Y sabés cómo se baja hasta el fondo? Pasando por 9 círculos, cada uno más heavy que el anterior. Y sí, Dante diseñó este lugar con más estructura que muchas oficinas de gobierno. A medida que bajás, los pecados son más graves y los castigos más picantes. Ahora sí, empezamos. Antes del primer círculo hay una especie de purgatorio low cost. Esta zona es para los indecisos, los que en vida no se la jugaron ni para el bien ni para el mal. Ahora son fuertemente castigados. Corren detrás de una bandera vacía mientras los pican avispas y gusanos les chupan la sangre. ¿Querías no elegir? Te ganaste el combo de castigo más cardio eterno. Dante y Virgilio cruzan el río Aqueronte con Caronte, el barquero mala onda, y llegan al tribunal de Minos, un juez con cola que te asigna el círculo según cuántas vueltas le da. 4 vueltas, al cuarto círculo por rata. El primer círculo es el limbo y está reservado para los no bautizados y para los que vivieron antes de Cristo, sin posibilidad de conocer la fe verdadera, pero que eran buena gente. Acá se arma una especie de club filosófico con Homero, Sócrates y un montón de tipos con toga que no hicieron nada malo, salvo nacer demasiado temprano. No hay castigo físico, pero tampoco hay paraíso. Es como quedar en la lista de espera del cielo, un limbo, literal. El segundo círculo es para los lujuriosos, los que se dejaron llevar por la pasión y el deseo. Acá están Cleopatra, Helena de Troya y Francesca con su amante Paolo. El castigo: volar para siempre en un huracán de pasiones que no pueden consumar. O sea, Tinder, pero sin match. El tercer círculo es para los glotones, los que vivían para comer, no comían para vivir. Llueve mugre, granizo y vómito, y un perrito de 3 cabezas, Cerbero, los mastica cada tanto. No hay delivery, no hay descanso. Buen provecho. El cuarto círculo es para 2 opuestos que se odian igual, los avaros y los derrochadores. Están condenados a empujar piedras gigantes uno contra otro mientras se insultan eternamente. Por tu culpa hay inflación y vos no largás un mango. Economía circular infernal. El quinto círculo es para los iracundos y los rencorosos. Un río de odio, el Estigia. Arriba, los furiosos se matan entre sí. Abajo, los rencorosos hacen burbujitas porque ni muertos pueden expresar lo que sienten. El infierno tiene layers, como una cebolla emocional, pero con sangre y fuego.
Seguimos bajando y llegamos a la ciudad de Dite. Acá empieza el infierno premium. En la puerta están las tres furias, Alecto, Megera y Tisífone. Ojos desorbitados, serpientes por cabello, garras de hierro y gritos de guerra. No quieren dejar pasar a Dante y Virgilio ni de casualidad. Virgilio, imperturbable, intenta razonar mientras Dante está paralizado del miedo. Les explica que Dante tiene una misión divina, pero las furias se enfurecen más. Hasta que aparece un ángel. Desciende imponente, brilla como una linterna en la oscuridad y con solo una orden hace que se aparten. Así entran al sexto círculo, el de los herejes. Los que no creían en la vida después de la muerte, ahora duermen eternamente en tumbas de fuego. ¿No creías en el más allá? ¡Sorpresa, capo! El séptimo círculo está reservado para los violentos, pero Dante no se conforma con una sola tortura. Lo divide en 3 niveles, como si fuera un shopping infernal, cada piso con su especialidad. A la entrada, hace de portero una figura particular, el Minotauro. Sí, el mismo de la leyenda, mitad toro, mitad humano y 100% furia descontrolada. Apenas ve a Dante y Virgilio, estalla de bronca, hasta que Virgilio lo frena con un jueguito mental tipo psicología inversa, un clásico del maestro. El primer piso es para los violentos contra el prójimo, los que asesinaron, arrasaron y masacraron. Hirviendo en sangre hasta el cuello están figuras como Alejandro Magno, que mató a su amigo en un arranque de paranoia, y Atila el Uno, apodado el azote de Dios por su historial sangriento. En el segundo piso están los violentos contra sí mismos. Los suicidas se transforman en árboles sangrantes. Sí, literalmente. Cuando una arpía les arranca una rama, sangran y gritan, todo muy emo, con hojas, llanto y trauma. En el tercer piso encontramos a los violentos contra Dios, la naturaleza y el arte. En este desierto infernal llueven llamas del cielo. Quienes desafiaron lo divino o el orden natural arden bajo el fuego eterno. Un infierno versión Sahara, con arena ardiente y pirotecnia celestial. Y así llegamos al octavo círculo del infierno, el lugar reservado para los reyes del verso trucho, la manipulación y el engaño. Bienvenidos al Malevolge, un infierno dentro del infierno. 10 fosas, 10 tipos de chantas, un desfile de fraude con entrada VIP. La primera fosa es para los seductores, condenados a recibir latigazos eternos. Entre ellos aparece Jasón, sí, el de los argonautas. Dante lo mete acá por seducir a Medea y luego abandonarla. En la segunda fosa están los aduladores, que ahora nadan, literalmente, en excremento. Sí, Dante ve ahí al mismísimo Papa Benedetto Caetani, hundido hasta la coronilla por tanta falsedad. Los simoníacos ocupan la tercera fosa, colgados boca abajo, con los pies en llamas. Se destacan figuras como Pietro da Morrone, un papa que vendía cargos en la iglesia como si fuera mercado libre. La cuarta fosa está llena de adivinos, pero como les gustaba tanto mirar al futuro, ahora tienen la cabeza girada hacia atrás. Ironías del karma. Quinta fosa, los corruptos. Hervidos vivos en brea pegajosa, custodiados por demonios que no se andan con vueltas. La sexta es para los hipócritas. Visten túnicas de oro por fuera, pero con plomo por dentro, pura fachada. Entre ellos está Caifás, el sacerdote que entregó a Jesús con una sonrisa falsa. En la séptima fosa están los ladrones. Acá la cosa se pone más salvaje. Son atacados por serpientes, mordidos y transformados en otras criaturas. Una pesadilla mutante sin pausa. Octava fosa. Los consejeros engañosos, envueltos en lenguas de fuego. Dante habla cara a cara con Odiseo, el maestro de la trampa, que pagó caro por su astucia legendaria. Novena fosa. Los sembradores de discordia. Caminan con el cuerpo abierto de arriba a abajo, las tripas al aire. Ahí están Mahoma y Bertoldo de Ricasoli, condenados por dividir y generar caos entre los hombres.
Y por último, la 10ª fosa, los falsificadores, deformes, infectados, podridos. El castigo es tan grotesco como sus mentiras. Y así llegamos al fondo del infierno, el 9º círculo, el lugar más oscuro, más cruel y paradójicamente el más frío. Acá no hay fuego, hay hielo, silencio y traición. El odio puro de Lucifer es tan intenso que genera un viento helado que congela todo a su alrededor. Las almas no arden, se congelan. Algunas apenas pueden asomar la cabeza fuera del hielo, otras están completamente enterradas, atrapadas por la eternidad. Este círculo final se divide según a quién traicionaron. Primero está la Caína, para los que traicionaron a su propia familia, como Caín a Abel. Luego viene la Antenora, para los que entregaron a su patria, como Antenor, que según algunos vendió la ciudad de Troya. Más abajo está la Ptolomea, donde yacen los que traicionaron a quienes los recibieron bajo su techo. Y lo más macabro, sus almas ya están acá antes de morir. Sus cuerpos, allá arriba, siguen vivos, pero habitados por demonios. Y al final, en lo más profundo del abismo, está la Judeca, el lugar de los que traicionaron a sus benefactores. En el centro exacto, Lucifer, que traicionó a Dios, tiene 3 caras, 3 bocas, y en cada una mastica a Judas, Bruto y Casio, los 3 considerados por Dante como los traidores más grandes de la historia. Judas Iscariote por entregar a Jesús, Bruto y Casio por asesinar a Julio César, su líder y amigo. Están ahí, en loop eterno, como si el infierno los usara de ejemplo para recordarnos que traicionar al que confía en vos no solo arruina amistades, también te consigue un lugar entre los snacks de Lucifer. Dante y Virgilio escapan bajando por el cuerpo peludo de Lucifer, cruzan el centro de la tierra y aparecen al otro lado del mundo. Todavía les queda el purgatorio y el paraíso, pero eso es otra historia. Si te gustó, deja tu like, suscríbete y contame en los comentarios a qué círculo te mandarían a vos. Nos vemos en el próximo video recreado por IA.